Bienvenidos a un nuevo experimento de física y esta vez será sobre el movimiento parabólico. Para la construcción de la catapulta se necesita de 5 palitos de lado, 5 cintas elásticas, una tapa y silicona. Para la pista solo se necesita cinta adhesiva y un poco de harina. Para la base de la catapulta tomar 3 palitos de lado y unirlos con un elástico en cada extremo. Para el mecanismo de lanzamiento tomar otros 2 palitos y unirlos solo en un extremo con una liga. Por el medio de los 2 palitos colocar el grupo de 3 hasta el fondo y asegurarse que estén perpendiculares y en el centro. Unir todos los palitos con 2 ligas cruzadas para asegurar la catapulta y finalmente con silicona pegar una tapa de botella que servirá como canasta para la pelota. Para la pista de aterrizaje primero se debe buscar un lugar libre de ruido y colocar la catapulta en el piso de manera fija con la cinta adhesiva. Hacer un lanzamiento de prueba y más o menos tener una idea de qué tan lejos caerá la pelota. Con esta aproximación se debe esparcir una capa de harina en el suelo y dejarla lo más lisa posible. Esta práctica consiste en determinar la ecuación de movimiento parabólico que sigue la pelota una vez que se la dispara. Esta ecuación debe estar en función del tiempo y en función de la posición en X. Antes de realizar los lanzamientos es necesario medir la altura de la catapulta que va desde el suelo hasta la canasta con una regla. Y también se debe medir la base, que es el largo del palito proyectado debajo de la canasta. Lo siguiente es abrir Firefox y seleccionar la función de cronómetro acústico y la pestaña de paralelo. Se debe colocar la pelota en la canasta para el primer lanzamiento y se pone play. Inmediatamente se lanza la pelota y cuando caiga se debe pausar el cronómetro. Hay que asegurarse que el cronómetro se active con el lanzamiento y el tiempo 1 se detenga cuando la pelota toca el suelo, ya que si no vamos a registrar datos erróneos a causa de ruidos externos. Con un flaxómetro se debe medir la distancia horizontal recorrida por esta pelota. Por ello se busca la marca en la harina que debió dejar en su primer rebote. Además se debe registrar el tiempo 1, que es el tiempo de vuelo. Se debe repetir este procedimiento para 10 lanzamientos en total y se debe registrar las 2 medidas en una tabla de datos. Como valor adicional se debe medir la gravedad. Para ello en Firefox se debe seleccionar la función de aceleración con G y colocar el celular sobre una superficie plana. Poner play en la pestaña absoluto y después de 1 minuto pausarlo para registrar el valor medido de la gravedad. Con los valores medidos de la altura y la base de la catapulta se halla la posición inicial y el ángulo de lanzamiento de la pelota. Con los datos registrados en la tabla 1 se debe hallar la gravedad a lo largo de la trayectoria y su velocidad inicial. Para hallar la gravedad en cada lanzamiento es necesario derivar una ecuación a partir de las características del punto de impacto y de las ecuaciones cinemáticas en el eje X y en el eje Y. Con esta ecuación se obtiene la tabla número 2 y su error relativo y su error estadístico. Para el error relativo se toma en cuenta como valor teórico el valor medido por Firefox de la gravedad. Para la velocidad inicial simplemente se toma la ecuación cinemática en el eje Y se reemplazan los valores previamente medidos, incluyendo los de la gravedad promedio y el tiempo de vuelo promedio, basados en la tabla 1 y 2. Con los datos calculados previamente ya es posible determinar las ecuaciones de movimiento. La ecuación en función del tiempo se determina a través de la posición vectorial y las ecuaciones cinemáticas en el eje X y en el eje Y, reemplazando los datos ya conocidos. La ecuación en función de X de la ecuación cinemática en el eje X se despeja el tiempo y se la reemplaza en la ecuación del eje Y. Con esto se forma una ecuación parabólica y se reemplazan los datos conocidos. Ya que la ecuación parabólica es una función de Y con respecto a X, se puede graficar la trayectoria. Para la incertidumbre de los valores medidos se toma en cuenta la imprecisión del instrumento. En el caso de la regla y el flexómetro es de 0.1 centímetros, en el caso del cronómetro acústico es de 0.001 segundos y del cronómetro de la gravedad es de 0.01.
Para el error de las medidas calculadas se debe tomar en cuenta la cantidad de datos y el tipo de medida que se utilizó para obtenerlas. Se concluye que para el estudio de este movimiento es necesario el uso de la catapulta, ya que le imprime una trayectoria parabólica a la pelota. En cuanto a los resultados, hay que destacar que a pesar de ser solo 10 lanzamientos, el error en cada valor medido es menor al 10%, lo que significa que entre cada intento el lanzamiento fue parecido. Gracias a que el tiro parabólico es un movimiento en 2 dimensiones, fue posible determinar su ecuación de movimiento-posición en función del tiempo y en función de su posición en X.